queridos hijos, en la preciosa primera lectura que hemos escuchado, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 12 al 15 y del 17 al 19, se nos narra el traslado del Arca de la Alianza de donde estaba a la ciudad de David, que todavía no se llama Jerusalén. Y hacemos ver que este traslado va a marcar una pauta en el desarrollo no solo religioso, sino social, político y económico de Israel. Va a comenzar a constituirse la ciudad de David, es decir, Jerusalén, en la capital de un reino que se está aún unificando. Había comenzado ya algo con Saúl, va a ser bastante con David, pero lo va a fructificar hasta Salomón, la unificación del reino. No nos tiene que extrañar, aún en el Antiguo Testamento, que la oferta que se hace a este Señor que avanza en el arca, nos dice que no han avanzado ni 6 pasos todavía, cuando ya le ofrece el primer sacrificio, un toro y otras cositas. En nuestra cultura, y gracias al cristianismo, nuestras ofrendas no son toros y cositas, heredamos de los chinos pasados por los árabes y lo heredamos de los españoles, son lo que tantas veces algunos molestan en nuestras procesiones, son precisamente la pólvora. Y es una expresión, que esa expresión cultural sí es cultural, que no le dice nada a otras culturas, pues sí, no le dice nada a otras culturas. Incluso en otros países sería delito, sí, sería delito. Estoy pensando ahorita en los Estados Unidos, que la pólvora no se tira como la tiramos nosotros por las casas, sino que hay gente especializada y lugares especializados donde se pone la pólvora para que los demás vean. No se puede tirar como lo hacemos nosotros. Pero son culturas distintas, expresiones culturales distintas, y la expresión cultural hay que saberla leer. Hay que saberla leer, porque precisamente, valgo y me repito, se trata de una cultura. Y va en procesión. Que otros países no utilicen las procesiones, utilizarán otras expresiones culturales para expresar su amor, su fidelidad, su deseo de acercarse a la divinidad, o a aquellas cosas que nos recuerdan a la divinidad. Tendríamos que recordar, para los que molestan tanto y hablan sin saber, que el arca de la alianza no es Dios, ni mucho menos. Que el arca de la alianza es un símbolo que recuerda al Dios que los ha escogido. Lo que se guardaba dentro era un poco de maná, una copia de los 10 mandamientos y alguna cosa más. Y sí tenía unas imágenes de querubines sobre la tapa. Y había otra serie de normas y restricciones, porque no cualquiera en Israel podía tocar el arca, ni cualquiera podía cargarla. ¿Por qué? Porque obedecía a una cultura de su tiempo. ¿Qué tiene que extrañar a los que se creen súper entendidos? Que en algunas procesiones nuestras, estoy pensando ahorita en la Merced, que hay una cofradía especial, una hermandad especial, de quienes son los que lo cargan. No tendríamos que hablar nada nuevo, nada diferente a lo que ya existía.
en el Antiguo Testamento con el Arca de la Alianza, que solo los levitas podían transportarla. Hay otro hecho que aparece en este relato y que puede pasar desapercibido. Independientemente cuáles eran los motivos y sus ideas políticas David se viste con vestiduras sacerdotales y va delante del arca bailando. Cuando algunas veces de culturas diferentes, incluso es posible que nosotros nos moleste, estoy pensando ahorita en Masaya, en San Jerónimo, muy distinto a cómo se celebra en León, que los políticos suelen bailarle a la imagen. Qué de raro si ya David lo hizo frente al Arca de la Alianza. Y vuelvo a decir, el Arca de la Alianza no era Dios. Era un referente hacia Dios. Para los que se dicen superentendedores de la Escritura, supercristianos, que se olviden de estas imágenes, de estas etapas de nuestra fe, incluso viniendo del Antiguo Testamento. Hay otra cosa que hace David: bendice al pueblo. Bendice al pueblo, que es una función normalmente reservada exclusivamente desde el Antiguo Testamento a la casta sacerdotal. Y tendríamos que contrastar esta escena del Antiguo Testamento con nuestra realidad del cristianismo, cuando, como un efecto del bautismo, a todos los bautizados se les configura con la triple dimensión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey, y somos los bautizados una nación sacerdotal. Y entonces significa que cualquier bautizado puede bendecir. Bendito sea Dios, se hace la pregunta. Es la costumbre de nuestro pueblo, y ojalá no se pierda, que el hijo, la hija, al salir de la casa, le pida la bendición al papá o a la mamá. Y con toda propiedad, en ejercicio de esta dimensión sacerdotal, el papá, la mamá, puede bendecir. Y al regresar de la casa, sobre todo en los estratos más humildes aún se conserva, se va el papá y a la mamá, nosotros decimos hacer el santito, ¿no? Y saludan incluso a los mayores con las manos unidas para que quien recibe el saludo les tome las manos, haciendo ver de qué es superior al que pide de alguna forma la aprobación. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Va en la línea de nuestra auténtica religiosidad, de nuestra piedad, haciendo ejercicio del derecho adquirido por el bautismo. Y cosa buenísima, ¿cómo no? Que antes de comer, si se sientan juntos a la mesa, el papá, la mamá, quien haga la persona mayor en la mesa, bendiga los alimentos, esa auténtica bendición. Y que después de comer
de la acción de gracias por los alimentos, que al fin y al cabo son fruto de Dios y el trabajo del hombre. Y en muchísimas casas no se come sin bendecir los alimentos. Y lo bendice, hace la bendición, la persona más importante en esa agrupación, por lo menos de los que están alrededor de la mesa. Padre, no es malo, no es malo, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Y en qué difiere entonces una bendición dada por un fiel laico a la dada por alguien que tiene el ministerio sacerdotal, orden sacerdotal como sacramento? La que hacemos los sacerdotes es solemne, y hacemos las veces no solo de Jesucristo, sino como presidentes de la asamblea. La que hace el papá, la mamá, la persona mayor, lo hace como presidente de esa iglesia doméstica que es la familia. ¿Padre con derecho? Sí. Lo que no puede hacer un papá o una mamá de familia es intentar servir en el ministerio sacerdotal a la comunidad. Está reservada para quienes hemos recibido, hemos sido escogidos de los fieles laicos, varones, y por la imposición de manos del obispo hemos sido habilitados para hacer las veces de Jesucristo, cabeza de su iglesia, en la celebración, especialmente en la Santa Misa y la Eucaristía. Padre, y entonces, la diferencia no es simplemente de grado, sino es una diferencia esencial, de esencia misma. Padre, eso es muy complicado, sí es complicado, pero hay que decirlo así para evitar confusiones. Una comunidad jamás puede usurpar lo que está reservado exclusivamente a quienes hemos recibido el sacramento del orden. Para eso el Señor hizo ese sacramento especial, para que perdurara entre nosotros el sacrificio de la última cena y la administración de los otros 6 sacramentos. Padre, pero es que no cualquier bautizado tiene la potestad para perdonar los pecados, excepto el que ha sido seleccionado de la comunidad y ha sido habilitado para ello por el sacramento del orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor. Así lo ha querido el Señor. Hay algunas cosas que sí podemos hacer en la familia, que miran sobre todo a los pecados veniales, es decir, a las faltas, a los roces en la convivencia familiar, lo que los religiosos llaman capítulo de culpa. Bien puede el papá, la mamá de familia, convocar a la familia y hacer una especie, sin ser imitación, hacer una especie de reconciliación de la familia, diciendo las faltas que han cometido, las faltas leves, veniales, y bien puede incluso dar una bendición reconciliando a la familia, pero nunca cuando hay un pecado mortal. Padre, ¿por qué hay pecados mortales y veniales? Porque es nuestra realidad. Y lo dice muy claramente la Sagrada Escritura, que por los pecados veniales tenemos que interceder, pero los pecados que causan muerte no. Están reservados exclusivamente para quien tiene que hacer las veces de Jesucristo, perdonando los pecados. Padre, y entonces, a raíz
de esta lectura que hemos escuchado, un alcalde podría dar la bendición a sus súbditos, pues sí. ¿Y un presidente de la República? Sí. Pero tendría que reconocer, lo que normalmente no se hace, que lo está haciendo en nombre del Señor y que su autoridad de alcalde, de presidente, la ha recibido del Señor. Y por lo tanto, aquellas personas que están bajo su jurisdicción, bajo su autoridad recibida de parte del Señor, él tiene obligación especialísima de darle cuentas a Dios. Padre, eso significa que más allá de nuestra legislación civil, la obligación moral religiosa de quien tiene algún cargo con respecto a las personas bajo su autoridad. Déjeme ser incisivo. Padre, y si lo puede hacer un presidente, lo puede hacer un alcalde, lo puede hacer un papá o una mamá de familia, el jefe de la fábrica, de la oficina, también lo puede hacer. Pero sabe que adquiere la responsabilidad de darle cuentas especiales a Dios sobre su persona y precisamente sobre esa bendición. Padre, entonces todo mundo puede bendecir, todo bautizado puede desear lo mejor para los demás, incluso transmitirle los mejores deseos de Dios para los demás. Que no se confunde, reitero, con una bendición sacerdotal. Padre, yo no lo sabía. Pues tiempo para que estudiemos mejor y más profundamente nuestra doctrina. Padre, si en la casa no está ni el papá, ni la mamá, ni está el abuelito, ¿el hermano o la hermana mayor puede bendecir? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque bautizado. Ojalá en nuestra familia se hicieran más frecuentes las bendiciones de unos con respecto a nosotros y no los pleitos. Y ojalá se tuviera más presente nuestra realidad y lo que operó en nosotros el bautismo, sacramento del bautismo, y no tanto la propaganda que anda en el aire. ¿Y quién es el Señor? El Señor con mayúscula. Dios es el Señor. Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, somos de Él en la vida y en la muerte, para siempre. En el bellísimo Evangelio corto que hemos escuchado, pasando desde luego por el bellísimo antífona del Evangelio: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla, no a los que se pierden en sus propias elucubraciones y piensan, vanagloriándose de que ellos van a llegar hasta el Señor, cuando es el Señor el que viene a nosotros. En el Evangelio tomado de Marcos, capítulo 3, versos del 31 al 35, llegan a donde está Jesús, su mamá, María Santísima, y algunos de sus parientes. No pueden entrar porque hay mucha gente. Y la gente, buena gente, siempre la hay. Le dice a Jesús: allá afuera están tu madre y tus hermanos. Saben que en hebreo no existe un término exacto para decir
hermano de padre y madre, o hermano de solo, como decimos nosotros, medio hermano, o como decimos también nosotros en Nicaragua, a alguien que ni siquiera es pariente le decimos hermano por la cercanía, por el cariño. En hebreo el término hermano no solo va a los parientes, se extiende también a los que son de la misma tribu y algunas veces a los israelitas frente a otros pueblos. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y en esta expresión se pone el énfasis en lo que es herencia genética. Y el Señor pasa de lo que simplemente es genético a quién es mi padre, mi hermano y mi hermana. Pasa a un nivel superior. Quien escucha al Señor y pone en práctica su voluntad. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esto el Señor nos asocia a su propia familia. Padre, pero eso es en contra de su mamá, no, ni mucho menos. Pone de relieve algo que no es aparente, algo profundo en María, que es la que cumple la voluntad de Dios. Y no hay nadie en el mundo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que pueda cumplir mejor que María la voluntad del Señor. De tal forma que le presta su carne y su sangre para que en ella se encarne la segunda persona de la Santísima Trinidad. Merece por su obediencia, por su cumplimiento, el ser la madre ciertamente de la naturaleza humana de Jesucristo, pero él nos decía el concilio de Éfeso, año 300 y piquito, que lo dicho, hecho, sufrido por Jesús en cuanto hombre se puede decir hecho, dicho, sufrido de Jesús en cuanto Dios, por lo tanto concluía que si María era la madre de la naturaleza humana de Jesucristo, se podía decir con todo derecho que era la madre de Dios. Y nosotros distinguimos perfectamente, para que no haya confusión, en el rezo del rosario, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Padre, y entonces, ¿qué es lo importante en el cristianismo? Cumplir la voluntad de Dios. Pero no puedo cumplir la voluntad de Dios si no me abro a la escucha de lo que quiere Dios para mí. No puedo cumplir la voluntad de Dios si no estudio nuestra doctrina, el catecismo, donde se me dice en el catecismo a grandes rasgos lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, lo que hay que creer, lo que hay que esperar. Si no oro en la oración, profunda toma de conciencia, voy encontrando el proyecto de Dios para mí. Me sirve muchísimo el tener un director espiritual y el contrastar con mi confesor cómo voy viviendo este proyecto de santidad que Dios desea para todos los hombres. Padre, y entonces nos hace falta más conversión. No quisiera terminar esta parte sino recordando que en el cristianismo primitivo comprendían de tal forma esto, que buscaban en una forma no igual el poder encarnar en su propia realidad a Jesucristo, y se llamaban los cristianos madre. No hay forma igual a la Virgen María. Pero había algunas personas que
que por alguna causa no lo podían hacer. Y esto, al no poder reproducir en su propia existencia a Jesucristo, se ofrecían a llevar el peso de lo material de la iglesia, y surgió así la figura, incluso gráfica, de este gigante que lleva sobre sus hombros al niño pequeño que es Jesús. Y se llamaban los Cristóbalos, Cristóbalas, el que lleva sobre ellos el peso de Jesús, que después se había confundido por algún tiempo y se había pensado que era un personaje real, no simbólico. Por eso el Concilio Vaticano II se encargó de regresarlo a su realidad de este símbolo y no de una persona con existencia real. Dicho esto, ¿cómo no? El día que celebramos a Santo Tomás de Aquino, es el que compuso el himno que lo cantamos en dos partes en la exposición, Pace Lingua, canta o lingua. La verdad es la gloria de la realidad del cuerpo y sangre de Cristo. Y la segunda parte, tanto ergo, así pues veneremos inclinados de rodillas esta realidad que está frente a nosotros. Traducción muy libre. Nuestra invitación pues a la conversión continua, a seguir aprendiendo más y más del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.